Bien, pues vamos a dar continuidad en este momento nuestra siguiente ponencia que corresponde al maestro Ricardo Hernández Forcada, titular de la Dirección de Prevención y Participación Social, quien nos compartirá el tema estigma y discriminación en población infantil que vive con VIH, derechos humanos en la niñez y recomendación general número 8. Me permito leer en este momento un poquito de su semblanza curricular. El maestro Ricardo Hernández Forcada tiene licenciatura en filosofía, es candidato a doctor en el área de investigación de filosofía del derecho, se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público y privado. Ha colaborado ampliamente en organizaciones de la sociedad civil, además en docencia e investigación en derechos humanos, especialmente en relación al VIH y el SIDA. Ha participado como autor y coordinador de varios libros sobre derechos humanos y ha colaborado en varios capítulos, así como publicado artículos. Fue director del programa de VIH y SIDA y Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinador de casos especiales y jefe de división en el IMSS, e investigador en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Actualmente, como lo mencioné, es director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA. Adelante, maestro Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días de nueva cuenta. Muchas gracias por su participación y avanzando en la reflexión en torno a esta temática importante sobre la población infantil que vive con VIH. Quisiera hacer referencia a algunas reflexiones que tienen que ver con esta realidad y sobre todo enfatizar cómo los derechos humanos están íntimamente ligados con la calidad de vida que puedan tener las y los niños que viven con VIH o que están bajo el cuidado de personas que viven con el virus. Para ello vamos a echar mano de un documento muy interesante y que ahí hay un pequeño error. La recomendación general 8 es del 2004, no del 2024, que es un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que estableció que había un fenómeno de persistencia, de discriminación hacia las niñas y los niños que viven con VIH o que están viviendo con personas con VIH o que fueron hijos o hijas de algún padre o madre que vivía con VIH en sus escuelas, ¿no? Entonces, este documento que tiene un carácter recomendatorio de tipo preventivo, no se refiere a un caso en particular, sino que fue fundamentado en cerca de 70 casos identificados en las 32 entidades federativas, pues tiene todavía vigencia en sus señalamientos más generales. Bien, hablando de estigma y discriminación, estigma hace referencia a características que desprestigian a una persona ante los ojos de los otros. Erving Goffman es un sociólogo, bueno, fue un sociólogo estadounidense que desarrolló mucho esta teoría en su libro que se titula Estigma, la identidad deteriorada. Y él señala allí cómo estas características presentan a las personas ante los demás como sujetos sobre los cuales se puede tener una valoración negativa o de inferioridad. Esto nos hace pensar en múltiples características como pueden ser desde características físicas, que fue pues el origen de la palabra estigma. Estigma proviene del griego stigma, stigmata, que significa marca, era tal cual una marca en la piel. Por ejemplo, a los esclavos se les marcaba como lo hacemos ahora con las reses, o se les marcaba a algunas personas con algún distintivo para señalarlas. Por ejemplo, en la Edad Media los leprosos cargaban una campana que anunciara que se acercaban para que la población se alejara.
Él dice que el mismo Goffman desarrolla, todavía estoy en la primera, el mismo, dos atrás por favor, el mismo Goffman desarrolla que hoy día las características pueden ser más sutiles, no solamente físicas, aunque todavía en buena parte del racismo y otras expresiones como el capacitismo o la discriminación a las personas por estatura, entre otras, todavía tienen que ver con características físicas. Hoy se extiende a otros aspectos como puede ser pertenecer a una minoría cultural, étnica, nacional, religiosa, o en el caso que nos ocupa, a vivir con una condición de salud. Y bueno, en el caso del VIH, como sabemos, los síntomas de vivir con VIH pueden no aparecer durante muchos años y a pesar de ello las personas pueden recibir actos de discriminación basados en el estigma cuando se da a conocer el diagnóstico. Y ese es parte del problema que enfrentan niños y niñas con VIH, que en la recomendación general a la que hicimos referencia, se descubrió que había autoridades educativas, incluso había profesores que solicitaban diagnósticos de las y los niños o pruebas negativas a VIH para permitirles continuar con el servicio educativo. Sobre la base del estigma se produce un acto de discriminación, el estigma relacionado al VIH, deriva de una valoración de que las personas que viven con el virus han hecho algo malo. La discriminación es el efecto del estigma y se refiere, de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente, que a su vez cita a la ley federal para prevenir la discriminación vigente, dice que discriminación es toda distinción, es decir, tratar a alguien de manera diferente a los demás; exclusión, dejar a alguien fuera de un derecho; la restricción, dar menos o preferir a una persona sobre otra por una acción o omisión, sea con intención o sin ella, que no sea objetiva, racional ni proporcional, es decir, hay algunas diferenciaciones que pueden sí obedecer a reglas de racionalidad, objetividad y proporcionalidad, y tengan por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, ejercicio o goce de los derechos humanos y de las libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos, y ahí viene una larga lista, entre los que se presenta, y ahí está destacado en un color diferente, la salud, ¿no? La salud puede ser motivo de esta discriminación, y al final de este enunciado dice que puede incluso ser cualquier otro motivo que no aparezca en esta lista, y se hace relación a que la misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo y discriminación, eh, eh, además de segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, también forman parte de esta discriminación. La siguiente, por favor. Bien, este fenómeno de discriminación es una violación a los derechos humanos porque da un acceso distinto a lo que debería de ser el acceso universal a estos derechos de todas y todos los seres humanos. Dificulta la adopción de medidas eficaces para combatir la transmisión del virus, pues obstruye el ejercicio del derecho a la protección de la salud de quienes viven con VIH o con SIDA. Siguiente, por favor. Nuestra norma oficial mexicana vigente, que tiene escaso un año y meses de haberse publicado y entrado en vigor en 2023, hay una clara referencia a la importancia de la atención a los niños y niñas adolescentes para que, dice la norma en el 5.5, acudan a su consulta de atención integral en materia de salud sexual y reproductiva, control de infecciones de ITS, y que allí deberán recibir todos los servicios de promoción de la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual, detección del VIH, consejería, atención y tratamiento. Y de acuerdo con otras normas oficiales que están citadas en otros apartados de la 010,
se dará a la madre, al padre tutor o a quien lo represente la participación que les corresponda conforme a las disposiciones aplicables. Como podemos ver, aquí hay una preponderancia del derecho superior de la niñez al acceso, en este caso, a su derecho humano a la protección de la salud y que la participación de padres y tutores en las decisiones que competen o que involucran la salud de las y los niños, pues deben de ser consecuentes con este interés superior. Siguiente, por favor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1992 publicó este documento que se llamaba originalmente la Cartilla de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o SIDA. Este documento lo publicó la Comisión Nacional con el apoyo el apoyo técnico de el entonces CONACYDA. Hoy día el CONACYDA es el Consejo y el CENSIDA es la Dirección General Ejecutiva de la Política Nacional de SIDA. En aquella época ambas tareas recaían en el CONACYDA, y CONACYDA fue consultado por el doctor Jorge Capizo, primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para elaborar un documento que tiene una particularidad, que es enlistar los derechos de las personas que viven con el virus, de manera que fuera un documento de fácil consulta y referencia, habida la cuenta, y esto es importante notarlo, que a diferencia de otras poblaciones vulnerables a la discriminación y a otras violaciones a los derechos humanos, no existe un tratado o convención internacional ni una ley general en nuestro país que englobe toda la protección jurídica de sus derechos humanos. Entonces, estos derechos que están dispersos en diferentes documentos, aquí aparecen todos concentrados. Hoy día esa cartilla se llama Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o con SIDA, y la Comisión Nacional durante años ha venido actualizando sus contenidos. En primer lugar, hay que dejar en claro que la Constitución, que es nuestra máxima norma, prohíbe de manera tajante toda forma de discriminación en el quinto párrafo del artículo 1, donde se establece también, como ya lo citamos, la prohibición motivada por una serie de motivos, entre ellos las condiciones de salud. Siguiente, por favor. Y con base en ello, pues la primera afirmación de esta cartilla es que, como cualquier otra persona en México y el mundo, toda persona que vive con VIH debe gozar de todos los derechos humanos. Segundo término, que no debe ser motivo esta condición de salud para ningún tipo de discriminación. Tercero, y muy importante, nadie está obligado a someterse a una prueba de detección del VIH ni a declarar a otra persona que vive con VIH o con SIDA. La prueba de detección de anticuerpos es voluntaria, solo hay un caso en el que no lo es, que es en el caso de que haya una orden judicial, es decir, cuando un juez, por ejemplo, si se está investigando una agresión sexual, puede un juez decidir solicitar pruebas al indiciado de esta infección o de cualquier otra, para ver si no también ha habido el perjuicio de transmitirle esta infección. Víctimas de violación sexual tienen derecho a una valoración para, en caso de requerirlo, reciban profilaxis postexposicional al VIH durante el tiempo que sea necesario, ¿no? O sea, la mención ya a la PEP ya está presente en la cartilla desde el 2017, que es su última edición. Si decides realizarte la prueba, bueno, aquella época, voy a hacer un comentario, la PEP solo estaba disponible para personal de salud en caso de accidentes de trabajo y para personas víctimas de violencia sexual. Hoy día está disponible en todo servicio de urgencias de nuestro país para toda persona que haya tenido una exposición potencial al VIH, incluso si se tratara pues de sexo consensual y sin uso de condón, sin ninguna pregunta, digamos, enjuiciatoria, solo valoración de los riesgos para dar la mejor profilaxis posible, se les brinda sin ningún problema. Cuando una persona decide realizarse la prueba, tiene derecho a recibir información suficiente, que los resultados sean manejados de forma anónima y confidencial,
que estos se entreguen de forma individual y por personal capacitado. No se deben publicar estos resultados en listados de manejo público, ni comunicar a personas distintas del interesado en la prueba el resultado. Siguiente, por favor. El sexto enunciado es: con independencia del resultado, se tiene derecho a recibir consejería para favorecer la puesta en práctica de medios de prevención durante las relaciones sexuales y recibir apoyo emocional en caso de un resultado positivo para favorecer la adaptación de la persona a su nueva situación. Es el derecho a la consejería. Muy importante para el caso que nos ocupa, la aplicación de prueba de VIH no debe ser requisito para recibir atención médica, obtener empleo, contraer matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener acceso a servicios. Esto es fundamental porque, como ahí lo dice, no puede ser requisito para que un niño o una niña asista a la escuela el que presente pruebas negativas del VIH. El octavo enunciado, que aparece en la siguiente lámina, habla del caso, digamos, viceverso o contrario al previo. No debe ser la prueba causal para negar servicios de salud, despedir de un empleo, expulsar a una persona de una escuela. Evidentemente los niños y las niñas estarían bajo esta protección, ser desalojados de una vivienda o ser expulsados del país. Tampoco se puede limitar el libre tránsito dentro del territorio nacional, la salida del país o el ingreso al mismo. Hay alguien cantando. Si pudiera apagar su micrófono. Siguiente derecho, el noveno: vivir con VIH no debe ser motivo de detención, aislamiento o segregación. Esto es importante. Por ejemplo, en un hospital una persona puede ser aislada para evitar que la persona que está, por ejemplo, con un sistema inmunológico comprometido adquiera alguna enfermedad nosocomial, no para proteger a los demás. Para proteger a los demás existen las precauciones universales que utiliza el personal de salud, e incluso los visitantes pueden también, pues, usar mascarilla, gafas, bata, etcétera. Y en el caso de las cárceles, no puede aislarse a la persona por el motivo de que vive con VIH. Si tuviera una infección oportunista que lo pusiera en riesgo a sí mismo, pues sí podría estar aislado para el cuidado de su salud. Esto es importante mencionarlo porque niños y niñas con VIH no tienen por qué ser aislados ni segregados del servicio educativo por el solo hecho de vivir con VIH. Esto no es justificado, ¿no? No se trata el VIH, como sería el caso, por ejemplo, de sarampión, en que sí hay que pedirle a los padres y madres de niño o la niña que no asista a la escuela durante la enfermedad, porque es transmisible por mero contacto. En el caso del VIH, esto no es así, por lo que no se justifica una medida de segregación. Si se vive con VIH, se tiene derecho a ejercer la sexualidad responsablemente y a asociarse también y a afiliarse a instituciones que desee. En el 11, ya vamos llegando a la mitad, derecho a buscar, recibir y difundir información sobre el VIH que sea objetiva, científica y actualizada. Luego se encuentra uno con que difunden información totalmente desactualizada, pues es importante que ésta se actualice. Tiene derecho a servicios de salud oportunos y de calidad idónea, y el tratamiento debe darse de manera gratuita y sin interrupciones por parte de los servicios de salud. Es responsabilidad de los servicios de salud que el tratamiento esté disponible a la hora que el paciente presenta a la farmacia prescrita por su médico o médica tratante. Derecho a que estas instituciones de salud pública den información clara, objetiva y científicamente fundada sobre el VIH y sobre los tratamientos, así como sus riesgos, consecuencias y alternativas. El número 14 se refiere al derecho a los servicios de asistencia médica y social para mejorar su calidad de tiempo de vida. Por ejemplo, Censida otorga a las mujeres cis y trans con VIH apoyos para traslado, en dinero en efectivo para favorecer
su asistencia a la consulta y su adherencia al tratamiento. Este tipo de apoyos deben existir según las necesidades de las poblaciones. Derecho también a quejarse y a conocer cómo establecer una queja en las diferentes instancias. Padres y madres de familia que viven con VIH tienen derecho a la patria potestad de sus hijos y si no puede hacerse responsable de ellos, a designarles un tutor. Y aquí está el 17, muy importante: las niñas y niños que viven con VIH tienen derecho a servicios de salud, de educación y asistencia social en igualdad de circunstancias que el resto de las y los niños. 18, ya para cerrar, derecho a una muerte y servicios funerarios dignos. Aunque usted no lo crea, aún después de fallecida una persona puede vivir discriminación. Mujeres, incluyendo las que viven con VIH, tienen derechos sexuales y reproductivos, entre ellos a decidir libremente sobre su vida reproductiva y el acceso a la educación, información sobre los medios necesarios para ello. Tenemos todo para prevenir la transmisión perinatal, por lo que las mujeres con VIH tienen toda la posibilidad en nuestro país de tener familias si así lo deciden. Derecho a ejercer su sexualidad utilizando medidas profilácticas, aquí dice condones. Hoy la CNDH deberá actualizar esto y mencionar que hoy tenemos además profilaxis pre y posexposición. Siguiente, por favor. Y bien, y ya en concreto, niños y niñas, siguiente, por favor, pues de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se definen como tales: los niños son menores a 18 años y adolescentes de niños de menores de 12 años y adolescentes entre 12 y 18. Derechos de niños, niñas y adolescentes están en la Constitución, tratados internacionales, destacadamente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General que acabamos de citar, que reconoce a los niños como titulares de sus derechos y no solamente como quien puede gozar de sus derechos pero no ejercerlos, sino son verdaderos titulares de estos derechos. Siguiente, por favor. Aquí están el listado pues de los derechos de niños y niñas. Destacan derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, derecho de prioridad, es decir, que tengan preferencia, ellos sí. Esta es una forma de discriminación positiva o afirmativa, que es primar, darles primacía en derechos en circunstancias, ¿no? Como dice el dicho popular, cuando la leche es poca, al niño le toca. Así es en esto, los niños y las niñas siempre son prioridad. Alguien nos ha cuestionado, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por los niños con VIH si son muy poquitos en nuestro país? Digo, es que no es un tema de incidencia ni de prevalencia acumulada, es un tema de derechos humanos en que niños y niñas siempre tienen prioridad. Derecho a la identidad, eso parecería obvio, pues no lo es. Hay muchos niños que las familias tardan en registrarlas y pues eso limita su acceso al resto de derechos. Derecho a vivir en familia, derecho a igualdad sustantiva, no ser discriminado, vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, a tener una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad. Desde luego, el que nos ocupa el día de hoy, el derecho a la educación, al descanso y esparcimiento, libertad de convicciones, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y acceso a la información, a la participación, asociación, reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, o sea, ser tratados adecuadamente frente a la ley. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, el derecho a acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a servicios de telecomunicaciones, incluyendo el Internet. Siguiente, por favor. Y bueno, por lo tanto, tienen derecho a que se proteja su vida y no pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. A continuación, pues tendríamos el desarrollo de algunos de estos derechos. Creo que vamos a avanzar por cuestiones de tiempo hacia la parte correspondiente de la recomendación general número 8, pero con mucho gusto compartiremos esta
presentación para que la puedan consultar. En el caso de la recomendación general número 8 de la CNDH, les comentaba, ahí en la imagen, si me da la imagen previa, por favor. Una más antes, ahí tenemos, en esta imagen aparece esa figura. Esto es la portada de un cuadernillo que publicó la CNDH en esa oportunidad para difundir la recomendación, no solamente entre los servidores públicos que los atienden, sino también entre las niñas y los niños. Este cuadernillo está descargable en PDF en la página de la comisión. Siguiente, por favor. Bueno, esta recomendación se basa obviamente en la Constitución, en la prohibición de la discriminación y el derecho a la educación. Y siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Siguiente, por favor. Bien, esos son los derechos que se vulneraron en esta recomendación número 8, cuya portada aparece en la imagen. Lo que sucedió fue que en la televisión apareció en el año 2004, si no mal recuerdo, información sobre que a una niña en la Ciudad de México, a una niña en Acapulco y a un niño en Querétaro se les había suspendido el servicio educativo, en un caso incluso en una escuela privada, por vivir con VIH. Después también se habló de una niña en Ocosocuautla, Chiapas, que por cierto fue objeto de una recomendación particular sobre ella. A los días, sociedad civil organizada, destacadamente Mexida y otras organizaciones, presentaron una queja ante la comisión en una rueda de prensa y ahí mencionaron, si no mal recuerdo, a unas 16 personas menores de edad en estas circunstancias. En ese momento la comisión inició su investigación y el resultado de la investigación, solicitando información a todos los DIF estatales, a todos los programas estatales, a las comisiones estatales, al DIF nacional y a las organizaciones de la sociedad civil sobre casos de los que tuvieran conocimiento de discriminación a niñas, niños y adolescentes con VIH o hijos e hijas de personas con VIH en el servicio educativo. El resultado fue que todos los estados tenían casos, lo cual dio pie a establecer lo que la ley de la comisión establece, que es ante la presencia de un patrón de conducta violatoria de derechos humanos, se emita la recomendación general con un carácter sobre todo preventivo. Por ello, nos resulta útil traerlo a colación. Como resultado precisamente de esta investigación, la comisión emitió la recomendación general número 8, se dirigió al secretario de Educación Pública de la Federación, a la totalidad de los gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, así como al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Y fueron 4 puntos recomendatorios. Primero, que se giren instrucciones para que las autoridades se abstengan, las autoridades educativas, de expulsar, separar de los estudios o impedir la inscripción a alumnos que vivan con VIH o con SIDA y establezcan mecanismos para garantizarles el derecho a la educación. Segundo, que se giraran instrucciones para que se guarde la confidencialidad respecto de la condición de salud de los menores con VIH y al contrario de discriminarlos, se les apoye para continuar con sus estudios. La tercera fue la implementación urgente de programas de capacitación y formación para las personas servidoras públicas del sistema educativo para combatir la ignorancia, desinformación en torno a la enfermedad, evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos y que se realizaran campañas también de esta información para niñas, niños y adolescentes para difundir los derechos de las personas con VIH e informar a los adolescentes, padres de familia y profesores, es decir, a toda la comunidad educativa, sobre las características del VIH y las medidas de prevención. Un aspecto importante, y con eso vamos cerrando, que quiero destacar, es que la comisión señala que las autoridades educativas estaban restringiendo el derecho a la educación por medio de acciones tales como no permitir continuar, impedir la inscripción, solicitar pruebas,
sin ninguna base legal. No existía ninguna ley ni ningún reglamento que diera pie a este tipo de acciones, por lo cual pues estas estaban al margen de la legalidad. Siguiente, por favor. Pues les agradezco mucho su participación. Ahí tenemos los 3 documentos que están los 3 en la página de la CNDH, la recomendación general, el documento de los derechos humanos de personas con VIH y el cuadernillo que está desarrollado para niñas, niños de primaria que quisieran también enterarse de esto. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, maestro Ricardo. Bueno, pues es el momento que corresponde a ustedes. Si tienen alguna pregunta, con gusto la atendemos o la leemos si ustedes lo ponen en el chat. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Quiero agradecerles a cada uno de los ponentes por la participación y por darnos la oportunidad de participar en este curso tan interesante. Y la verdad, somos docentes de educación especial, en la cual trabajamos con desde el nivel de preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, ahorita escuchándolos, creo que me quedo en este sentido con mayor responsabilidad de promover y de gestionar en este sentido con las escuelas de educación básica, tener mayor compromiso y responsabilidad con los alumnos, porque yo creo que tenemos mucho que dar para ellos, sobre todo en nuestra niñez y con nuestros adolescentes. Creo que sí carecemos, son personas muy vulnerables, incluso en el sentido donde tenemos las escuelas de incidencia, sí son poblaciones muy, muy vulnerables, en las cuales requieren pues de mucha información. Entonces, creo que eso como parte de directora del Servicio de Educación Especial, en este caso de la UDI 171, es como el compromiso de buscar alternativas, como en este caso este curso que ustedes nos acaban de dar. Simplemente es algo pequeñito sobre esta población, ¿no? De la población con niños y niñas y adolescentes con VIH. Y creo que tenemos pues un bagaje de prioridades con esta población y con otro tipo de poblaciones. Entonces yo quiero agradecerles y pues mi personal yo creo que también quiere agradecer a cada uno de los ponentes de toda esta información que nos acaban de compartir y que creo que es importante, sobre todo por no hemos tenido casos de alumnos y alumnas con esta condición, pero en su momento pues es importante saber qué hacer, cómo poder orientar incluso a los padres de familia en este sentido si no hay esta información, pero sobre todo que las escuelas estén informadas sobre esta condición. Creo que es lo más importante por estos estigmas y esta discriminación que ustedes han mencionado constantemente y que por obvias razones nuestros niños y adolescentes pues sí padecen de ella, ¿no? En otras condiciones, pero quiero agradecerles y pues agradecerles por toda esta gran información que nos han brindado. Muchas gracias, maestra Adriana.